La evolución del gótico. La arquitectura del gótico ha sido dividida en varias fases para estudiar cada una de ellas las manifestaciones distintivas en las cuales la evolución del gótico se fue dando. En ese sentido vamos a hablar primero de la primera fase del gótico en el que ha sido dividida esta arquitectura. Es el llamado gótico temprano o primer gótico, que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XII, y sus representantes más característicos son la iglesia de Notre Dame de París, la girola de la iglesia de la abadía de Saint-Denis, también en Francia, y en este mismo país la catedral de Laon y la de Noyon. Las características básicas de este primer gótico son las siguientes. En primer lugar, el añadido de un cuarto piso en los alzados con respecto a las iglesias anteriores. Este cuarto piso fue llamado triforio. Y una segunda característica importante en esta arquitectura fue la apertura de grandes ventanales translúcidos, que sobre todo se iniciaron en la girola de la iglesia de la abadía de Saint-Denis. La construcción de esta iglesia precisamente supuso una revolución técnica, espacial y estilística de primer orden. El nuevo arte gótico había de convertirse en la bandera de la monarquía francesa, que lo desarrolló ampliamente por toda la Île-de-France, es decir, por toda la nación francesa, con los límites que estaban establecidos en esa época. Este primer gótico también fue transmitido por los monjes cistercienses en las reformas y construcciones de sus nuevos monasterios, y con el tiempo el gótico habría de convertirse en el arte de las monarquías nacionales en Europa. Vamos a hablar ahora de la iglesia de Saint-Denis, que fue el primer templo que podríamos considerar gótico. Fue levantado sobre una antigua basílica del periodo carolingio y su edificación corrió a cargo del abad Suger, ministro de Luis VIII, concluyendo esta primera fase que fue la construcción de la girola en 1144. Saint-Denis siguió siendo construida en el transcurso de los años y vemos en estas imágenes primero la fachada y luego la planta con la superposición de los distintos templos que existieron antes de la iglesia actual. La primera iglesia de Saint-Denis fue hecha en los tiempos del abad Dagoberto, que hizo una pequeña capilla adjunta a su monasterio. Después la capilla creció, se convirtió en una iglesia carolingia, que es la capilla de Santa Genoveva, para después en el románico ir condicionando su crecimiento a los gustos y los estilos de la época, dentro del románico, repito, y en esto incluyó la iglesia que hizo el abad Fulrado y la capilla de Hilduin, que es la capilla de la Virgen que se le adhirió a esta iglesia. Después, en el proyecto del abad Suger, el edificio se le dotó de las nuevas características constructivas que ya perfilan el gótico, y finalmente el edificio fue concluido mucho tiempo después, incluyendo las reformas que en 1261 concluyó el arquitecto Pierre de Montreuil. La iglesia de Saint-Denis actualmente entonces es un reflejo de esta evolución del gótico. Repito, la cabecera absidial, o sea la girola del coro de la cabecera absidial, es el elemento que pertenece a este primer gótico. Hay una cripta debajo de la cabecera absidial y vemos en estas imágenes cómo está constituida precisamente esta cabecera. Después se le adhirió el pórtico, un pórtico que por cierto todavía es románico en su concepción, no es gótico, no tiene arco ojival. Sin embargo, el interior de la iglesia ya se perfila las bóvedas de nervadura con todos los elementos portantes lineales que definen sus características como gótica, al igual que los rosetones y los vitrales. En uno de ellos podemos ver la imagen del abad Suger, que fue el inspirador de ese templo. Otro de estos primeros edificios del gótico temprano fue la catedral Laon, cuya primera fase fue empezada a construir en el año 1155 y terminada hasta el 1225. Sobre el esquema espacial tradicional que ya venía del románico se levanta un edificio rígidamente vertical, con una cabecera recta, arcadas, tribuna, triforio, ventanales y hasta 7 torres en la parte superior de este edificio. Hay que decir que Laon está en Normandía y el románico
primero y después el gótico en Normandía tuvo características especiales y distintivas, por ejemplo, la no utilización de chapiteles y agujas. Solamente en algunos puntos específicos el chapitel tenía cierta importancia, por ejemplo en la portada. Aquí vemos en esta imagen de la Catedral de Laon que todavía su concepción espacial no es plenamente gótica, sino que todavía arrastra algunos elementos propios de la masividad de la arquitectura del románico. Su planta, con cabecera absidial recta, es propia del gótico de Normandía, que luego fue exportado a Inglaterra, siendo el gótico inglés muy parecido a este esquema que vemos aquí en la Catedral de Laon. Notre Dame de París constituye un ejemplo también de un templo que fue iniciado y concluida su primera fase en el gótico temprano, aunque después se le fueron haciendo diversas adiciones al edificio durante el periodo del gótico clásico, que es el posterior al temprano, e incluso en los periodos subsiguientes. Esta catedral es una de las más famosas del mundo, conocida en todas partes, y su concepción original que vemos aquí en la planta es lo que se conocía como una iglesia salón, es decir, una iglesia con un enrejado a base de bóvedas de crucería continuo, 5 naves con un transepto apenas marcado y una continuidad espacial que se va manifestando a todo lo largo del edificio desde la portada hasta la cabecera absidial. Fue iniciada en 1163 y concebida, como dije, como una catedral salón. La elevación del edificio es de 4 niveles con arcadas, tribunas, óculos y ventanales en un claristorio, y tiene una portada que ya es posterior, que es propia del siglo XIV, ya en pleno periodo del Rayonnant o gótico radiante. Notre Dame además tiene una fachada. Esta fachada de esta iglesia es una fachada muy equilibrada, consiste básicamente en un gigantesco cuadrángulo sobre el cual se superponen las 2 torres de los campanarios que nunca fueron rematadas con chapiteles. Este cuadrángulo que constituye la fachada consta de 3 cuerpos, los cuales a su vez están subdivididos por franjas que corresponden a las tribunas encima del pórtico principal. En las secciones de Notre Dame podemos ver cómo están construidos los arbotantes y sus contrafuertes que sostienen los empujes directos de las bóvedas de crucería de la nave central y de las naves laterales, que son en número de 4. Es famosa también en esta iglesia las quimeras y las gárgolas con formas de monstruos propios del ideario medieval. Después de hablar de estos ejemplos primarios del gótico, vamos a entrar a hablar del gótico clásico, es decir, el pleno gótico, cuando algunos de los más paradigmáticos edificios de esta tendencia fueron construidos primero en Francia y luego en otras partes de Europa. El gótico llamado clásico se desarrolló durante la segunda mitad del siglo XII y prosiguió durante más o menos 100 años en su consecución. Sus representantes más característicos son la Catedral de Chartres, la cual será el modelo a seguir por otras catedrales construidas después de ella. Luego tenemos la Catedral de Reims, la Catedral de Bourges y la Catedral de Amiens, cada una de ellas con una misma tendencia pero con diversas matices que las diferencian una de la otra. Las principales características del gótico clásico son la eliminación de la tribuna del segundo piso, pero se mantiene el triforio. Se agrega un amplio piso de ventanales llamado claristorio en la parte superior, que si bien ya lo tenían algunas iglesias incluso desde el románico, en el gótico clásico va a adquirir características espaciales muy importantes, ya que son aberturas que se van a ir haciendo cada vez más grandes, permitiendo mayor iluminación a través de ellas al interior del edificio. Cada uno de los vanos se organiza mediante una estructura geminada dividido por un parteluz. Esta es una característica muy importante. En estos casos de estas catedrales de las cuales vamos a hablar ahora, nos vamos a encontrar que los vanos siempre serán dobles, o sea, geminados. Lo que divide a un lado del otro es una columna llamada parteluz. Otra característica es la decoración a base de motivos de tracería como tréboles, óculos o cuadrifolios. Es en este periodo cuando la tracería empieza a adquirir una enorme importancia en los edificios del gótico. Otra característica que diferencia el estilo gótico clásico fue la planta en cruz latina, con una cabecera absidial muy desarrollada
por la presencia ya prácticamente explícita y en todos los casos del coro en el medio de esta cabecera. Luego vamos a encontrar como otra característica que todos los pilares en estos edificios van a ser siempre compuestos. Como vimos en los videos anteriores, los pilares se componen de diversos haces de columnas que unidos entre sí están muy articulados y su lectura obliga a verlos con una enorme ligereza. Finalmente, otra característica importante del gótico clásico es la liberación de los muros mediante el uso de los arbotantes. Se masifica el uso del arbotante. Si había sido en el gótico temprano un medio todavía experimental, en el gótico clásico el uso del arbotante va a ser la constante en todos estos edificios. Como primer ejemplo vamos a hablar de la Catedral de Chartres, que es el paradigma del gótico clásico. Su construcción se inició en el año 1194 sobre un antiguo templo que ya existía en el lugar. Este edificio es el modelo de equilibrio proporcional entre verticales y horizontales porque precisamente en su constitución los arquitectos encargados de esta obra no trataron de exagerar la desproporción vertical como va a suceder en edificios posteriores, sino que mantuvieron aquí un esquema todavía bastante equilibrado entre horizontalidad y verticalidad. Nótese que los campanarios de la iglesia no son totalmente simétricos, si bien en sus arranques sí lo son. En el gótico no se volvió una necesidad, ni siquiera fue una imposición, que los campanarios o las torres fueran simétricas una con respecto a la otra. La planta de la Catedral de Chartres sigue un esquema de cruz latina con 3 naves que se prolongan en el transepto, en el coro y en el presbiterio, que tiene además un doble deambulatorio, como vemos en la cabecera absidial. Ese doble deambulatorio significa una doble girola que rodea el coro, con varias capillas radiales que están en las afueras de la cabecera absidial. La Catedral de Chartres es el producto de un sofisticado diseño que marcó una escuela en toda Europa. Chartres es no solo un organismo complejo regido por proporciones armónicas, sino un prototipo tipológico de una catedral gótica. Es decir, si hablamos de una catedral como paradigma, como tipología, una catedral gótica, vamos a tener que hablar siempre, en primer lugar, de la Catedral de Chartres. La fachada de la catedral muestra un balance y armonía entre horizontales y verticales, a pesar de que los campanarios, que tienden a ejercer una direccionalidad hacia la parte superior, nos obligan a esa lectura, pero en sí la proporción se mantiene sobre todo en el cuerpo inferior. El balance que se obtuvo en esta catedral pronto va a dar paso en otros edificios posteriores a la preponderancia vertical en estos nuevos edificios. La fachada sur nos muestra la entrada al transepto, también con su propia portada, rosetón y un pórtico de 3 puertas, y podemos ver los arbotantes en este esquema que van a dar a diversos contrafuertes compuestos para sostener el empuje de las bóvedas de crucería. Notemos la proporción, viendo la sección, notemos la proporción entre el ancho y la altura de la nave principal. Aquí los arquitectos de Chartres mantuvieron todavía una proporción bastante equitativa entre uno y otro, cosa que se va a perder en los templos posteriores. Todos los elementos lineales y todas las estructuras de Chartres están regidas por un sistema de proporciones armónicas derivadas de la combinación del cuadrado y el triángulo equilátero junto con la proporción áurea. En la planta y en la sección vamos a mostrar aquí los rectángulos armónicos basados en la proporción áurea y otros tipos de rectángulos. También existen en la portada y en los rosetones y diversos elementos del edificio. De una manera poco usual, algunos investigadores han encontrado en la Catedral de Chartres que sus proporciones están adecuadas a ciertos intervalos musicales que provienen desde los antiguos tiempos de los griegos, esencialmente de la escuela de Pitágoras, que desarrolló estos intervalos musicales en base a proporciones armónicas. Esos mismos intervalos se encuentran ejemplificados en las proporciones de esta catedral. Hablando de la techumbre de este edificio, notamos que no existe una torre con una aguja en el crucero. En este edificio no se le
puso ese elemento, aunque en los edificios que lo van a imitar posteriormente, esa torre con crucero, esa aguja del crucero, va a estar siempre presente. La estructura original de esta techumbre, que era de madera, fue sustituida hace varios años ya por una nueva estructura de tipo metálico que mostramos aquí para sostener las planchas de plomo que son la cubierta de la techumbre en sí. En este detalle vemos a la Virgen con el niño, porque también esta iglesia está dedicada a Nuestra Señora, en el hastial de la nave central que sobresale por encima de la portada. Los pórticos tienen diversas esculturas, siempre dentro de una simbología que ya venía siendo válida desde el románico, con Cristo en una mandorla presidiendo el juicio final y rodeado por el tetramorfos. Aquí lo vemos en el portal central. El tetramorfos son las 4 representaciones de los evangelistas que rodean la figura de Jesús, es decir, de Cristo Pantocrátor. En el portal norte y en el portal sur encontramos también diversos grados de escultura. La catedral de Chartres entonces fijó el esquema del gótico pleno, del gótico clásico, y otro detalle muy importante es el gran uso de los vitrales que se dio en esta catedral. Incluso en la población de Chartres se creó una escuela vitralística que tuvo una duración de varios siglos, donde los mejores vitrales de Europa eran producidos en este lugar, y el primer punto donde esto se utilizó precisamente fue en la catedral. Cada uno de los vanos, que son muchos abiertos en la cubierta del edificio, fueron aprovechados para insertar vitrales en ellos, tanto en las ventanas como en los rosetones de las diversas fachadas del edificio. Podemos encontrar estos vitrales que son de vidrios de diversos colores unidos por cintas de plomo. Otro detalle muy importante dentro de la catedral de Chartres es el laberinto que se encuentra en su nave central. Este laberinto ha sido objeto de diversos estudios y no se sabe exactamente cuál es su cometido. Algunos dicen que los migrantes, la gente que migraba a Chartres, tenía que recorrer este laberinto como una especie de camino de procesión antes de llegar al presbiterio y la cabecera absidial del edificio, pero esto no ha sido totalmente demostrado. Las bóvedas de crucería de la nave central nos muestran que son cuatripartitas, con sus arcos fajones y formeros ojivales y las nervaduras en la parte interna. Otro ejemplo del gótico clásico hecho a imitación de la catedral de Chartres es la catedral de Reims. Esta fue construida entre 1211 y 1260 y sigue, como hemos dicho, el modelo chartriano tanto en planta como en elevación. Si bien su planta es más estrecha que la de Chartres, tiene exactamente el mismo esquema con un transepto muy marcado, sus 3 naves que continúan hasta la cabecera absidial, el uso de los arbotantes, los contrafuertes que sostienen los empujes de las bóvedas de crucería. El portal principal tiene unos arcos ojivales bastante expresivos y ya se les sometieron al tratamiento con gabletes en la parte superior, pero no provienen de esta época. Esos gabletes fueron adheridos al edificio ya durante el siglo XV. En la catedral de Reims podemos encontrar algunos de los mejores ejemplos de la escultura del gótico, como estas esculturas de la Virgen y Santa Ana en la fachada occidental. Si recordamos la sección de la catedral de Chartres y su equilibrio entre ancho y altura, vemos que en Reims ya no se respetó ese mismo equilibrio y definitivamente el esquema verticalizado o la proporción verticalizada dominó al edificio. Otro ejemplo del gótico clásico hecho a imitación de Chartres es la catedral de Amiens, también en Francia. La catedral de Amiens sigue precisamente este modelo y vemos que el ancho de su nave es mayor al de los modelos precedentes, tanto de Chartres como de Reims, porque esta tiene 5 naves, no tiene 3. El ábside es uno de los más grandes de toda la arquitectura del gótico, con 7 grandes capillas radiales alrededor de una única girola. En Amiens encontramos en el tratamiento de sus fachadas algunas características del gótico posterior, ya no el clásico sino el posterior, que fue el gótico flamígero.
Sin embargo, su construcción básica y original sigue el modelo clásico chartriano, incluyendo el propio laberinto que se encuentra en el interior de esta iglesia, pero que a diferencia del de Chartres no es circular sino de forma octogonal. Las bóvedas también son cuatripartitas y en la cabecera absidial podemos ver cómo una bóveda de abanico remata precisamente la curva del edificio en esa parte. Finalmente, como ejemplo del gótico clásico, vamos a hablar de la Catedral de Bourges, no Burgos, que esto está en España, sino Bourges, en Francia, que es otro ejemplo de este modelo chartriano con una portada también flamígera, es decir, posterior, y el uso en la sección podemos ver el uso de los arbotantes compuestos con doble fila de contrafuertes para derivar las cargas. Bourges también muestra los mismos sistemas que hemos visto en estos edificios anteriores.